Bueno, muy buenos días. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día más de vida. Y damos gracias a Dios también por la oportunidad de poder estar compartiendo esta mañana una vez más su palabra y poder tener estos tiempos, ¿no?, alrededor de la Escritura. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana y que hayan podido disfrutar también de poder estar en compañía con el resto de sus hermanos. No es que los fines de semana solamente uno está en compañía, pero es generalmente donde se da lugar a las reuniones, ¿verdad? Tanto de los jóvenes como también en el caso de la reunión familiar los días domingos, ¿no? Así que espero que hayan podido pasar un excelente fin de semana, que hayan podido descansar bien. Y bueno, y espero también hoy que tengan una jornada muy, muy bendecida, muy fructífera, ¿sí? Vamos a estar arrancando hoy con lo que es la carta a los filipenses. Y no sé cuánto tiempo nos irá a llevar, ¿sí? Pero espero en el Señor de que podamos disfrutarlo y podamos gozar de poder juntos ir avanzando, ¿verdad?, en el estudio de la carta a los filipenses, ¿sí? Eh, Sabemos que, bueno, el Nuevo Testamento está dividido, ¿verdad?, en lo que son los evangelios, que relatan todo lo que fue la vida, el ministerio, ¿verdad?, y las enseñanzas de Cristo. Bueno, las otras cartas también tienen que ver obviamente con la enseñanza de Cristo, pero en lo que fue su ministerio terrenal, ¿verdad? Después encontramos el libro de Hechos, donde podríamos decir que es ese libro histórico, ¿verdad?, donde están registrados los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Y allí el comienzo de la iglesia y, y cómo se empieza a expandir la obra de Dios, ¿verdad? Después encontramos epístolas que tienen que ver más con la defensa del Evangelio, ¿verdad? Y allí vemos a Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, ¿verdad? Un enfoque muy claro en cuanto a eso. Las epístolas que tienen que ver con la exhortación de su regreso, Primera y Segunda de Tesalonicenses, muy claro lo que es la exhortación y cómo se habla mucho acerca del regreso de Cristo, ¿verdad?, por su iglesia. Después los que son conocidos como las epístolas de la prisión, que ahí es donde vamos a estar también nosotros, ¿verdad? Pero Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son conocidas como las epístolas que fueron escritas desde la prisión. Y tenemos las epístolas pastorales, ya un enfoque más hacia lo que es eh, vamos a decir, la parte de iglesia, de vida de iglesia, en cuanto a organización y en cuanto a el desarrollo del ministerio, y esas son Primera y Segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Y las epístolas universales, que si Dios lo permite, y si Él no viene antes, vamos a estar en septiembre, si Dios lo permite, vamos a estar ahí en el Centro de Entrenamiento Bíblico, estudiando las epístolas universales, con nuestro hermano Carlos Pinto, y ahí Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y se me vino a la mente un chiste, pero no lo vamos a hacer, y Judas, y esas son conocidas como las epístolas universales, no porque el resto de las cartas no fueran para todo el resto de las iglesias, pero sí estas no iban enfocadas específicamente a una iglesia en un solo lugar, sino que eran cartas como más abiertas, por eso se las conoce como generales o universales, ¿verdad? Y por último, el libro de Revelación, el libro profético, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que bueno, dentro de lo que son esas divisiones, nos vamos a estar enfocando en lo que es la carta a los filipenses, ¿sí? Vamos a escuchar una canción y después oramos y nos vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 vamos a ver hoy, ¿sí? Saludos ahí nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Loli, Nancy, Víctor, el Señor les bendiga, y vamos a escuchar esta canción y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy.
canción y después nos metemos en eso. Pues Jesús conmigo está, gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo Siento en mí. Grande gozo y paz divina hay en mi alma hoy, ¿sí? Y espero que también en la tuya. Y vamos a orar y vamos a meternos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Querido Dios, Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, amado Dios, para agradecerte por este hermoso día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Este es el día que tú has hecho, pero gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar, Señor, de tu presencia. Y Padre Celestial, vamos a meternos de lleno, Señor, en esta carta, Señor, en esta epístola que tú nos has dejado para, para la iglesia, Señor. Y Padre, gracias porque en ella podemos ver claramente plasmado, Señor, el gozo que tú anhelas que podamos vivir como hijos tuyos, Señor. Padre Celestial, queremos rogarte para que seas tú en esta mañana hablando a nuestros corazones, desafiando, Señor, nuestras vidas y que podamos ser edificados, Padre Celestial. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, y Padre, también nos unimos al clamor, Señor, de tu pueblo, por todo lo que está viviendo, Señor, Cuba, Padre, Colombia, lo que están viviendo nuestros hermanos también en Venezuela, y sabemos también todo lo que está pasando a nivel mundial, Señor, con lo que sigue toda esta pandemia, Señor, y todos los conflictos que hay también alrededor de la vacuna, Padre. Rogamos para que seas tú, Señor, eh, poniendo tu mano. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta carta a los filipenses dice allí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? El autor acá, vamos a decir así, de esta carta, es el apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, también lo ponen, vamos a decir así, como coautor o como alguien que se encontraba también en aquel momento junto con él, preso, a su hijo en la fe, a su hermano, a su colaborador, a su compañero de milicia, a Timoteo, ¿verdad? Es impresionante, vamos a decir así, el testimonio de Timoteo y la obra de él, y bueno, hemos estado dedicando hace unos meses atrás a estar estudiando ahí la segunda epístola de Timoteo y hemos visto mucho acerca de él y de su carácter, de su corazón y bueno, y ciertamente damos gracias a Dios por lo que fueron hombres y lo que son hoy por hoy hombres como el caso, ¿verdad?, de Pablo o de Timoteo, ¿verdad?
Eh, Esta carta fue escrita alrededor del año 61, que se calcula que fue cuando Pablo estaba preso en Roma, ¿verdad? Había sido encarcelado, estaba con casa por cárcel, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven allí, versículo 12, 13 y 14, ahí nos habla y nos da claramente, ¿verdad?, acerca de que él estaba preso. Dice así, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué fue lo que le había sucedido? Bueno, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio, ¿sí? Él estaba preso allí, se calcula que, bueno, fue porque había generado, eh, vamos a decir así, un gran revuelo, ¿verdad?, en Jerusalén. Lo habían acusado de que él había cometido una abominación, haciendo ingresar, ¿verdad?, a un gentil en el templo. Y bueno, la cuestión era de que los judíos estaban enojados, estaban molestos porque Pablo más bien predicaba a Cristo, ¿verdad? Y no por una cuestión tanto si la idea era encontrar una excusa. Bueno, Pablo estaba preso y lo cierto es que desde esa posición, desde ese lugar, ¿verdad? Donde estaba bien con todos los confort, con aire acondicionado, no, no tenía todo eso, ¿no? Pero desde allí, desde la incomodidad de la prisión, pero la comodidad en Cristo, podríamos decir, él escribe esta carta donde busca, bueno, perseguía, vamos a decir así, varios objetivos. Una, comunicarse con una iglesia a la cual amaba tremendamente, una iglesia que podríamos decir así, Dios le permitió engendrarla en su segundo viaje misionero. eh, si hacemos un poco de memoria, recordamos que Pablo sale en su primer viaje misionero junto con Bernabé, ¿sí? Allí Hechos capítulo 13, ellos estaban ministrando, sirviendo al Señor en Antioquía y eh, guiados por el Espíritu Santo, llama a Pablo y a Bernabé, le pide a los líderes, a la iglesia, que aparten a ellos dos para el servicio, y ellos salen en su primer viaje misionero. Bueno, después sucede un problema, dice la escritura, una disputa no pequeña, un encontronazo, ¿verdad? Vamos a decir un chispazo. No se pusieron de acuerdo en cuanto a llevar a Juan Marcos nuevamente para el segundo viaje, y Bernabé elige quedarse trabajando en la vida de Juan Marcos y obviamente sirviendo al Señor, y Pablo sigue adelante con el viaje misionero. Ambos siguieron adelante sirviendo al Señor, ¿verdad? Eh, pero Pablo sigue adelante con el plan de ese segundo viaje misionero y lleva a Tito allí, ¿verdad? No, a Tito no, a Silas, ¿sí? Bueno, en el segundo viaje misionero es donde, eh, vamos a decir, fundan esta iglesia en Filipos, y obviamente era una iglesia muy amada, una iglesia, vamos a ir a él, Hechos capítulo 16 o 17, a ver. Eh, sí, Hechos capítulo 16, versículo 11, dice: zarpando pues, Hechos capítulo 16, versículo 11, porque le escribe esta carta a los filipenses. Vamos a ver un poquito dónde fue formada o cómo se fundó esa iglesia, cómo la conocía, por qué le amaba tanto, ¿verdad? Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, era una colonia romana, ¿verdad? Eh, Contaba con todos los privilegios de una ciudad romana, vamos a decir así, era una ciudad que tenía también el hecho de no tener que estar tributando, ¿verdad?, al Imperio Romano. Bueno, tenía muchos privilegios, ¿verdad? Era una colonia, dice, generalmente algunos historiadores dicen que era una colonia
como de retiro para los soldados romanos, ¿verdad? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a todo lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos con ella. Bueno, después sale al encuentro, ¿verdad? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad? Es liberada del espíritu de adivinación. Creo yo y entiendo de que es liberada a través del Evangelio. Creo que lo que da lugar a que una persona pueda ser liberada de una situación así no es si se hace, viste, una imposición de manos, si se ata o se desata o se le hace 3 nudos a un espíritu, sino que es el Evangelio. Cuando entra alguien más grande, ¿sí? Cuando el Señor pasa a estar en esa vida. Pero lo cierto es que no solamente Lidia y su familia, no solamente tal vez esta muchacha, sino también muchos otros creyeron, y entre ellos el carcelero, ¿verdad? Y la familia del carcelero. Y allí se empezó a gestar esa pequeña iglesia, esa pequeña gran iglesia. Y cuando encontramos esta carta, se calcula que habían pasado unos 10, 11 años ya, y la iglesia había crecido. Era una iglesia que era muy amada para el apóstol Pablo, era una iglesia que también era muy activa en cuanto al ministerio, por lo menos también con el apóstol Pablo. Le habían revivido lo que dice el apoyo. Si ven ahí en Filipenses, en el capítulo 4, dice versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La idea es, habían vuelto a enviar ofrendas, ¿verdad? Se dice que ya lo habían hecho en oportunidades anteriores. Por ejemplo, si vamos al versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de mi predicación, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y ciertamente era una iglesia que era muy activa en el apoyo, vamos a decir así, económico del ministerio de Pablo. Entonces, obviamente él estaba enviando también esta carta para agradecer, ¿verdad? Y qué importante que es poder ser agradecidos. Les comparto algo eh, que tiene que ver en este caso en lo personal, y no para jactarme de nada, sino para darles a entender 2 cosas que tiene que ver con eso, ¿verdad? En este viaje que estoy pudiendo hacer aquí a Estados Unidos, uno de los motivos era poder venir y agradecer. Y recién, hace unas 3 semanas atrás, pude conocer al pastor y a la iglesia, una iglesia en Michigan, se llama Heritage Baptist Church, Heritage Baptist Church, ¿sí? Ando volando con mi inglés, ¿no? Pero hace 15 años, un poco más de 15 años, que esta iglesia nos apoya, desde que estábamos sirviendo al Señor en Costa Rica. Y conocíamos solamente unas 3, 4 familias de allí. Pero hace 15 años que ellos, vamos a decir así, nos apoyan y participan, vamos a decir como ellos dicen, somos
compañeros en el ministerio, somos socios, si querés decirlo así, en la obra del Señor. Y fue muy bueno, si bien le habíamos agradecido ya muchas veces y le compartíamos de lo que está pasando allá, y habíamos tenido comunicación, pero el verles cara a cara fue recién esta vez, después de 15 años. Y es importante, qué importante que es poder ser agradecidos al Señor, y qué importante también la participación de esta iglesia apoyando el ministerio del apóstol Pablo, y, y también le escribe para alentarles, ¿no? Para animarles. Esta es la carta conocida como la carta del gozo, por eso elegimos ese corito, ese himno, ¿verdad? Para grande gozo hay en mi alma hoy, ¿verdad? Y es conocida como la carta del gozo, no solamente por la cantidad de veces que se menciona la palabra gozo o el aliento, el ánimo que da Pablo, ¿verdad? Filipenses 4:4 habla acerca de regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados, ¿verdad? Y, y por eso es conocida como la carta del gozo, pero también por el contraste que hay, ¿sí? El apóstol Pablo estaba preso, estaba en una posición o en una condición donde tal vez la gran mayoría de nosotros tal vez estaríamos lamentando, no. Sin embargo, el apóstol Pablo se encontraba no solamente gozoso, sino animando a que los hermanos se gozaran. Y aprender a gozarnos cualquiera sea nuestra circunstancia, cualquiera sea nuestra situación, es porque hemos aprendido justamente que tiene que ser en el Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, los anima o los alienta a que se puedan gozar, ¿verdad? Y que puedan, dice así, en el sufrimiento, porque capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros es concedido esto a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El hecho de poder creer en Cristo como nuestro Salvador tiene que ver con uno de los regalos más maravillosos que obtenemos a través de Cristo, ¿sí? A través de su gracia, de su amor, es que cualquier ser humano, ¿sí? Cualquier ser humano puede responder, puede recibir esa gracia. Que después lo hagan o no ya es otro tema, ¿verdad? Que el ser humano rehúse creer, rechace la gracia de Dios, ya es otro tema, ¿sí? Generalmente la persona sin Cristo rechaza o rehúsa creer porque ama su pecado. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 3, ¿verdad? Aman las tinieblas, no vinieron a la luz porque aborrecen la luz porque aman las tinieblas, aman el pecado en el que viven, sea un pecado que esté teñido de qué sé yo, de una aberración, que esté teñido de, de una vida totalmente destruida y en esclavitud del pecado, o sea una vida que sea muy moralista o que sea muy religiosa, ¿sí? Como el mismo apóstol Pablo, que en su vida era tan religioso que creía que su religiosidad lo iba a salvar, pero estaba sumergido y esclavo del pecado, ¿verdad? Ahora, eh, dice, no solamente se les concedió por causa de Cristo que crea eso, o sea, la salvación, sino también que padezcáis. Y es difícil tener esa alegría que nos da, vamos a decir así, el ser salvo, el tener vida eterna, y ahora que soy salvo, sufrir. Ciertamente es difícil, pero es algo que Dios nos concede. Dios nos concede y nos da la oportunidad, y en medio del sufrimiento, obviamente, Él está trabajando y obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, nos está moldeando, ¿sí? Y podríamos pensar, tal vez, si dijéramos de que una roca sufre, si dijéramos eso, ¿verdad? Cuando ¿cómo se le llama? El artista, vamos a decir así, está moldeando una escultura, ¿verdad? En un gran pedazo de mármol, por ejemplo, va sacando partes y va formando, ¿verdad? La imagen que él tiene en su mente, bueno,
Si pudiéramos decir que una roca sufre cada vez que la van cincelando, la van moldeando, bueno, también así a través del sufrimiento es una de las maneras en que Dios nos va formando a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y obviamente hay un sufrimiento, y ese sufrimiento sabemos que en Cristo toma sentido, y podemos saber que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Sufrimiento, gozo en medio del sufrimiento, gozo en medio del servicio. Por ejemplo, allí en el capítulo 2 le habla acerca de que va a enviar a Epafrodito, ¿verdad? Que es su hermano y su colaborador. En versículo 29 dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El servicio, el gozo en medio del servicio, ¿sí? El gozo en medio del servicio que en este caso mostró Epafrodito. Sí, hubo una exposición, dice, aún hasta casi la muerte, pero lo hacía por gozo, el gozo de servir en el Señor, pero también el gozo que tenían que tener los filipenses al recibirlo a Epafrodito, ¿verdad? Dice, recibirle en el Señor con todo gozo. Y ese servicio ahora de los filipenses hacia Epafrodito, ¿verdad? Y bueno, el tema del gozo, dice ahí, regocijados en el Señor siempre, siempre, de continuo. Y ya vamos a ver que obviamente qué es lo que es regocijarse y que es imposible si no es en el Señor. ¿Sí? Entonces la escribe el apóstol Pablo alrededor del año 61, él se encontraba preso, ¿verdad? Se la escribe a los hermanos de la iglesia en Filipo, una iglesia que era muy amada, que era muy activa, una iglesia que apoyaba el ministerio, y él busca agradecerles y alentarles, ¿verdad? Busca ayudarles a que entiendan lo que es la comunión en el Evangelio, lo que es vamos a decir así, el vivir en Cristo, el comportamiento digno del Evangelio, lo que es el molde, ¿verdad? Que tengamos un mismo sentir en Cristo. Y es una carta espectacular y preciosa que sé que la vamos a disfrutar mucho. Pero termino con esto. Dice que se presenta como un siervo de Jesucristo, o como siervos de Jesucristo, como esclavos. La palabra allí es doulos. Y la palabra doulos era para poder identificar a un tipo de esclavo que había tenido la oportunidad de haber sido puesto en libertad, y él decide quedarse en esa posición de esclavitud con su amo, ¿sí? Él decide quedarse, y no por miedo a la libertad, sino que decide quedarse por amor a su amo. Un esclavo era muy común en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que era la esclavitud. Sabemos que la Escritura y sabemos que Dios más bien busca alentar que aquellos que estaban en esclavitud procuraran su libertad, ¿sí? Estamos hablando de una esclavitud física. Es más, motiva también aún a los amos a que traten a los que lo vamos a estudiar en algún momento, ¿verdad? Cuando veamos la epístola a Filemón, cómo exhorta o anima a los amos a que traten a los esclavos ahora que son hermanos como sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero no es el tema. A lo que voy ahora es cómo se presenta Pablo y Timoteo. Dice, como un esclavo por amor, no alguien que tuvo miedo a la libertad. Por ejemplo, hay personas que son libres en Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero eligen vivir en la esclavitud de la religiosidad, ¿sí? Del legalismo, o en la esclavitud de la pecaminosidad o del libertinaje.
Entonces, ya sea hacia un extremo, el legalismo o el libertinaje, siguen siendo esclavos, en vez de vivir en la libertad o en la esclavitud por amor a Cristo, la libertad en Cristo. Y en eso quiero que podamos pensar vos y yo en esta mañana. Estoy viviendo como un esclavo por amor, alguien que ha sido libre, ¿verdad?, por Cristo, pero que vive ahora en la libertad que tenemos en Cristo. La libertad de poder elegir vivir a Él o ser moldeado a la imagen y semejanza de Él, y no como esclavo de religiosidad o de legalismo, o como esclavo de la pecaminosidad o del libertinaje. Quiera Dios que vos y yo también, al igual que Pablo y Timoteo, y que muchos otros hermanos de la Escritura, y a lo largo de estos años, de estos más de 2000 años que tiene la Iglesia, podamos nosotros también ser siervos de Jesucristo. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Mañana vamos a ver, si Dios lo permite, desde el versículo 3 al 5 más o menos, y que tengan una excelente jornada. Sigamos orando los unos por los otros, ¿sí? Saludos allí a nuestra hermana Patricia, Pamela, Daniel y bueno, y cada uno de aquellos que se hayan conectado o lo vayan a escuchar a lo largo de este día. Querido Dios, Padre Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti para agradecerte, Señor, agradecerte por la tremenda obra que tú has hecho, Señor, a través de Pablo, pero también a través de la iglesia de Filipos, Señor. Y Padre, gracias por el ejemplo de ellos, pero Señor, también gracias por el ejemplo de Pablo y Timoteo, Señor. Siervos tuyos, siervos por amor. Padre, ayúdanos a no vivir en la esclavitud ni del legalismo ni del libertinaje, sino la libertad que hay en Cristo. Es contradictorio pensar en esclavitud por amor y una vida de libertad en Cristo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos comprender claramente. Padre, ayúdanos a poder vivir conforme a esta verdad. Siervos de Cristo, esclavos por amor, libres en Cristo. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto, estamos a las órdenes. En lo que podamos ser útiles, estamos para servirles, ¿sí? El Señor les bendiga.